Excelente noche, les saluda Paola Martínez Godínez, estudiante de la Universidad Autónoma de México, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Para mí es un placer poder compartir información valiosa de la asignatura Estado, Sociedad y Derecho a cargo de la profesora María Catalina López Escobedo. Y bueno, el objetivo de este video es poder compartir una crítica del texto de Roberto Gallagares titulado La Sala de Máquinas Constitucionales de Latinoamérica. En este texto se busca analizar justo esas contradicciones, desafíos e innovaciones que se intentan incorporar, en donde se busca también alcanzar esa democracia y esa igualdad, pero que en el ejercicio de la práctica pues no se ve reflejado, pese a que está estipulado en papel, a la hora de ejecutar pues ya no resuena. Y esto tiene que ver mucho con cómo buscamos innovar, pero con la base de esa parte tradicional, ¿no? Queremos avanzar, pero pues nos vemos limitados justo por estas estructuras tradicionales, ¿no? Que nos caracterizan muchísimo en Latinoamérica. Para esto me voy a basar en un borrador que preparé, dando respuesta general a las preguntas detonadoras que propone la profesora. Y bueno, para analizar la información, nos propone que los nuevos textos constitucionales, como la Constitución de Ecuador de 2008, incorpora justo estos derechos innovadores, como lo es el derecho de la naturaleza, pero que se mantiene el presidencialismo fuerte. O sea, aquí podemos ver reflejado justo esta contradicción, ¿no? Que es pretender innovar, pero de la mano de lo que ha estado por mucho tiempo. Y refleja justamente la parte de lo nuevo y de lo viejo, y cómo esto al final del día pues simplemente no funciona. En la historia del constitucionalismo latinoamericano nos habla de los tres proyectos que se trabajan. El primero es el conservador, como la Constitución de México de 1836, que buscó jerarquizar y centralizar justamente esa parte del poder. Luego tenemos la parte liberal, que es como la de Argentina de 1853, que aquí se basa más en poder limitar al Estado y prestarle más atención a los derechos individuales. Y por último tenemos el radical republicano de Bolivia del 2009, que se basa más en la participación social, en la parte popular. Para esto tenemos que entender que tenemos dos marcas de identidad. La primera es el acuerdo liberal conservador del siglo XIX, y aquí nos pone cómo se consolida el presidencialismo, en donde pues se busca, otra vez vuelvo a lo mismo, centralizar, ¿no? Jerarquizar esta estructura. Y en segunda instancia tenemos la incorporación de los derechos sociales en el siglo XX, y nos marca como ejemplo la Constitución de México de 1917, en donde por ejemplo se propone el derecho a una educación y al trabajo, pero la estructura tradicional pues simplemente no se ve modificada, ¿vale? ¿Esto qué nos genera? Pues nos genera tensiones al final del día, porque dices una cosa y haces otra, ¿no? Lo cual no tiene coherencia y deja de ser creíble, ¿no? Y esto lo vemos mucho con la parte social, que es la principal afectada. Ahora, las viejas estructuras como el presidencialismo en Venezuela, ¿qué hacen? Pues bloquean estas nuevas propuestas que son innovadoras, ¿no? En donde se busca la participación popular, pero pues que al final del día no se toma mucho en cuenta, porque
pareciera que tiene una connotación negativa, en donde no se puede llegar como a un acuerdo, pues. Para esto, el texto refiere a la sala de máquinas de la Constitución que organiza el poder. ¿A qué se refiere? A esto se refiere con la división de poderes y la parte electoral, esa organización electoral, que pese a que hablan mucho de nuevas leyes, de nuevos derechos, de innovar en la política, pues la verdad es que no es cierto, ¿no? A la hora de ejecutarlo, pues eso no pasa. Y bueno, en esta, por ejemplo, nos propone cómo México no ha sido reformado en estas constituciones, que provoca que la verdad la efectividad se vea limitada en cuanto a los derechos que todos tenemos. Por ejemplo, también nos pone en Perú con los pueblos indígenas que tienen sus derechos reconocidos, pero que no tienen el acceso a la práctica política o económica, lo que perpetúa pues claramente una desigualdad. Vaya. En conclusión, porque ya me excedí de tiempo, en conclusión, bueno, nos habla cómo las constituciones latinoamericanas han dado pasos importantes hacia la inclusión y la justicia social, pero mientras no se reforme la sala de máquinas, es decir, todas esas estructuras que siguen utilizando sus formatos tradicionales, los derechos solamente se van a quedar en papel. A esto me lleva a una frase que me gustó mucho, que habla: los derechos seguirán siendo más una promesa que una realidad. Creo que como mexicanos existe mucha desesperanza en cuanto a la efectividad de la aplicación de las normas que aparentemente ya están establecidas y en marcha. También creo que como sociedad, no solamente mexicana, sino latinoamericana, cada vez creemos menos en ese discurso porque sigue siendo el mismo. Solamente se le da lectura a esa vida o forma de vida idealista, ¿no? Y que cuando tú lo ves a la realidad, pues simplemente no se traduce a todo lo que se llega a proponer. Entonces, pues para poder construir una democracia justa en donde se encuentre esa participación social, pues sí considero que es importante que las reformas no solamente se queden en ese escrito, ¿no? Sino que se transformen en el ejercicio del poder, que podamos vivenciarlas, experimentarlas, sentirlas y no nada más escucharlas de voz, ¿no? El texto en general creo que es muy, muy rico en esta cuestión crítica, dándonos los ejemplos necesarios para poder comprender, ¿no?, la parte teórica y cómo, pues sí, estamos muy golpeados como sociedad. De mi parte, en resumen, es mi aportación. Agradezco mucho el tiempo dedicado a este trabajo, maestra. Muchas gracias.